Las altcoins están a punto de desplomarse. ¿Me conviene holdearlas? Vamos a analizarlo juntos, así es que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, el día de hoy vamos a ir un poco más adentro sobre lo que ocurre cuando Bitcoin gana dominio con respecto al resto del criptomercado. Y para esto es importante colocarnos en el histórico. El histórico nos indica, y hablamos de por allá de 2014, de 2015, 2016, etc., que Bitcoin tenía prácticamente el 100% de dominio en cuanto al capital del criptomercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el total de capitalización de las criptomonedas había 2 billones de dólares, pues los 2 billones de dólares estaban prácticamente en Bitcoin, dejando así completamente de lado el tema de todas las altcoins. No había un Ethereum que valiera la pena, no había un Neos, no había en sí ninguna criptomoneda que pudiera compararse a lo que en ese momento era Bitcoin. Después, ¿qué ocurre? Esto es bien interesante porque es también dar un repaso y un poco de práctica. Ocurre que para 2017 la capitalización comienza a caer de forma abrupta, llevándose la misma prácticamente del 95% a el 37%. Esto en un periodo de tiempo de marzo 2017 a enero 2018. Es decir, hablamos de aproximadamente 8 meses en los cuales tuvimos un rally en las altcoins. ¿Y por qué ocurre esto? Porque entonces, si el billón de dólares, que era el total del criptomercado, suponiendo evidentemente, pasó de tener 95% de dominio a Bitcoin, llegó a un punto bajo de únicamente el 37, el 40%. Eso quiere decir que únicamente el 40% se estacionaba en Bitcoin y el 60%, que era más de la mitad, se iba a todas las criptomonedas alternas. Con esto, evidentemente, era conveniente tener prácticamente cualquier criptomoneda en lugar de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en una comparativa directa, Bitcoin te convenía menos tenerlo en tu wallet que tener un XRP, un ADA, una IOTA, etcétera, etcétera. Después el mercado consolida y se estabiliza un poco, dejando algunos niveles importantes y niveles de referencia. Por ejemplo, por acá tenemos que existe este order block dentro del gráfico, el cual está pendiente de mitigar, y bueno, también nos funge a su vez como una zona de oferta importante a futuro. Vemos que la parte baja de este order blocks era de 71.43, aquí en la parte de arriba lo puedes ver, y por acá llegamos a una parte alta de 71.33. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien prácticamente llegamos al mismo nivel, no había todavía una mitigación. Mitigación en el tema de Smart Money Concepts, algunos ya lo habrán visto. Quien no lo ha visto, prácticamente se trata de cerrar al 100% esta diferencia de la cotización. Es decir, desde el punto más bajo de aquí hasta el punto más alto de este nivel, debemos llegar al menos a la misma cotización. Después de eso el precio se va, cae con bastante fuerza. Llegamos a hacer un mínimo de cerca del 35% y comenzamos a recuperar parte de lo perdido, ¿no? En cuanto a dominio de Bitcoin. El precio sube y podemos ver aquí la reacción de la cotización. Vemos cómo exactamente llega a este nivel, cae, regresa, llega a este nivel, cae. Y con esto ya tenemos finalmente la mitigación de este pequeño gap. Luego entonces sigue siendo una zona muy importante y muy relevante para el precio, justamente
entre el 71% de dominio de Bitcoin y hasta el 75% aproximadamente. Con esto en mente sabemos que en un futuro, que evidentemente pueden pasar meses, incluso años, pero en un futuro es prácticamente un hecho que veremos de nueva cuenta a Bitcoin llegar a estos niveles. Y si eso ocurre, ¿qué va a pasar? Entonces, de ese billón de dólares que hemos puesto como ejemplo todo el tiempo, quiere decir que el 75% de ese billón estaría en Bitcoin y en el resto de las criptomonedas únicamente habría un 25%. Esto obviamente es lo contrario a un rally de criptomonedas, un famoso alt season. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos nosotros que muchas de estas altcoins son chatarra, son basura y muchas van a desaparecer. Y entonces aquí estamos anticipando el por qué va a ocurrir esto y que es un camino que perfectamente el gráfico ya tiene trazado desde mucho antes de que eso ocurra. Eso va a ocurrir, muchas altcoins van a morir y veremos cuáles pueden sobrevivir. Pero en este momento es lo que está ocurriendo aquí en el tema de el dominio de Bitcoin. Vemos que seguimos aquí con esta fuerte resistencia en el 49%. Hemos estado aquí rondando prácticamente desde marzo 2023, es decir, hace 3 meses, con una consolidación lenta, ¿no? Aquí puede ser, indudablemente, que antes de terminar de romper venga y al menos reteste esta zona. Es algo que puede pasar, pero en el momento en que rompamos esta resistencia hay que tener mucho cuidado porque el precio se puede acelerar y ver hasta qué punto es capaz de llegar y qué va a ocurrir con las altcoins. Evidentemente existe otro escenario. ¿Qué pasa si por acá el precio rompe, retesta y comienza a bajar y visita estos niveles bajos? Bueno, en ese momento obviamente lo que más va a convenir entonces es estar en algunas criptomonedas alternas comparándolas con Bitcoin, pero para eso primero tenemos que perder el piso cerca del 46.82%. Con todo esto ya en mente, vamos a ver qué ocurre entre el top de criptomonedas y Bitcoin, qué es lo que más nos conviene tener. Y para ver ese top de criptomonedas nos apoyamos aquí en CoinMarketCap. Tenemos que Ethereum es la segunda BNB XRP, Cardano, Solana. Yo no considero a Dogecoin porque sabemos que Dogecoin es un meme, es una burla de criptomoneda dentro de las criptomonedas y aún así pues tiene cierta fuerza, ¿no? Vamos a ver qué ocurre directamente con estas criptomonedas contra Bitcoin y qué es lo que ha estado pasando. Bien, datos siempre bien interesantes, importante ver dónde existe algún order block, ¿no? Este puede ser un original, puede ser un decisional. En este caso tenemos este decisional de aquí. Ok, ¿por qué decisional? Porque viene y este swing de aquí es el que decide romper este nivel de resistencia, ¿no? Por aquí tenemos un boss, un rompimiento de estructura, una continuación y demás. Pero este decisional también, y esta es un poquito de la aplicación de Smart Money Concepts en criptomonedas que aplica también de muy buena manera, nos dice que hay un imbalance entre mi order block y esta velita de acá. Nos queda un espacio en blanco, el cual el precio todavía no alcanza a mitigar. Vemos como el precio viene y reacciona ahí. Estamos hablando de Ethereum contra Bitcoin. Viene, me mitiga al 100%, comienza a caer, regresa, me hace probablemente aquí nuevas mitigaciones en este nivel, alguna mitigación de algún imbalance por aquí adentro y continúa el precio cayendo. Luego entonces tenemos que una resistencia muy importante para Ethereum contra Bitcoin es cerca de 0.085 Ethereum por Bitcoin. Será complicado que el precio lo rompa, desde mi punto de vista sí, porque encima tenemos esta estructura, tenemos una tendencia que si bien es alcista, pues de la misma manera aquí se rompe, ¿no? Aquí tenemos un cambio en la estructura alcista para ver una bajista. Con esto, si Bitcoin viene y rompe esa resistencia que veíamos en cuanto al dominio, pues seguramente Ethereum caerá con fuerza. Y cuidado que los niveles bajos de Ethereum se encuentran por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener una pérdida de Ethereum, hablando de la cotización actual contra Bitcoin, de hasta un 75%. Es decir, si yo tengo todo mi ahorro de criptomonedas
en Ethereum, y esto ocurre, voy a perder hasta el 75% de mi portafolio en cuanto a criptomonedas con respecto a Bitcoin. Y de ahí habrá que ver qué tan bien o qué tan mal me va con respecto a dólares. Porque obviamente si Bitcoin se acelera, pues nos convendría mucho estar más en Bitcoin que en Ethereum. Pero si esto viene acompañado de mayor ingreso de capital, pues evidentemente nos va a convenir todavía más estar en Bitcoin porque el precio va a subir. Pero si este escenario se da y viene acompañado de una salida de capital, entonces Ethereum va a sufrir mucho contra Bitcoin y también contra pues contra el dólar en sí, ¿no? Pero bueno, aquí dato interesante y como siempre funcionan este order block, este imbalance, viene, mitiga un poco, viene, termina de mitigar, viene, y esta misma se convierte en una resistencia muy fuerte para la cotización, y tan es así que el día de hoy ha sido imposible de romperla, ¿no? Este nivel importante de oferta se dio en mayo de 2018 y al día de hoy, hablando de prácticamente 5 años después, nunca la hemos podido romper. Vamos a ver a Bitcoin contra BNB, que como sabemos BNB es la criptomoneda insignia de Binance, ¿no? Binance, que el día de hoy sigue siendo el exchange número 1, pero pues eso lo tiene que refrendar. ¿Por qué? Porque ya ha pasado anteriormente que algunos exchanges importantes como fue FTX, etcétera, al final del día terminan por colapsar, ¿no? Esperemos no sea el caso de Binance, porque sería mucha pérdida de confianza en las criptomonedas. Y vamos a ver qué ocurre. Bien, primeramente en Binance tenemos aquí en la parte inferior el indicador de momentum, ¿no? Que es el momentum, prácticamente la fuerza con la que un movimiento se da. Y en este caso claramente tenemos una divergencia bajista. La mayoría de ustedes ya la conocerá, es parte de las herramientas de análisis técnico básicas. Aquí lo tenemos. Y vemos como en la parte superior la línea diagonal que nos lleva a la parte alta del precio del lado izquierdo hacia el lado derecho busca ir hacia arriba, es decir, es una línea que va hacia arriba, una diagonal al alza. Mientras que en el indicador tenemos una diagonal a la baja. ¿Por qué? Porque la parte alta del primer valle y la parte baja del segundo valle, pues obviamente la línea se inclina pero hacia abajo. Esto claramente es una divergencia bajista y de ahí sabíamos que era altamente probable que el precio de BNB contra Bitcoin se comenzara a desplomar. Se confirma la divergencia y venimos con una fuerte caída por parte de Binance contra Bitcoin. Y vemos que se repite este patrón. ¿Qué patrón? Las criptomonedas sufriendo con respecto a Bitcoin. Que de pronto BNB puede recuperar un poco, puede subir, ¿sí? Pero aquí ya tiene un nivel que va a ser muy difícil que sea capaz de romper. ¿De acuerdo? Entonces tanto Ethereum como BNB, que son la 2 y la 3 de criptomonedas, se ven débiles comparadas con Bitcoin. Aquí tenemos un caso, pues no tanto atípico, sino más bien un caso que sí se ve en este momento más fuerte que Bitcoin, que es XRP. Ok, Ripple, esta que es una criptomoneda que no es criptomoneda porque es parte de los bancos y demás. Bueno, aquí lo que tenemos es que como vamos saliendo de la parte baja, finalmente, pues el precio únicamente tiene pequeños rebotes. Por eso en este momento se ve más fuerte que Bitcoin. Sin embargo, no quiere decir que sea el caso. Ok, en algún momento del futuro podemos esperar que el precio regrese a estos niveles. Pues tal vez es posible, hablamos de 0.00010. Pero va a pasar muchísimo tiempo para que eso ocurra. Es más, sigue siendo más sencillo que estemos niveles bajos antes de pensar en esa subida, ¿no? Entonces Ripple se ve fuerte contra Bitcoin, pero finalmente se trata de que vamos saliendo de la parte baja, estamos teniendo pequeños rebotes en la zona de demanda y es todo lo que ocurre. Aquí tenemos otra, que es ADA Cardano. ADA Cardano, una cripto que también fue muy popular, que como todos los proyectos supuestamente tenía ciertas situaciones que iba a cumplir, ciertas situaciones que le iban a dar un valor a la cotización. Bueno, al día de hoy, como sabemos, la confianza en las criptomonedas se ha derrumbado y llevamos así bastante tiempo ya. Y bueno, ADA Cardano no es la excepción para no sufrir. Y tenemos por acá siempre la situación, ¿no? Bien interesante. Vemos aquí este pequeño nivel que nos deja un imbalance.
¿Por qué? Porque de esta vela a esta vela roja existe un espacio que el precio debe de llegar y mitigar, y aquí llega y lo mitiga, ¿ven? Entonces el precio viene, regresa, me da una zona de acumulación muy importante, y aquí también depende el momento y el cómo entramos al mercado. En este caso, en la acumulación podemos tener un incremento de el 1000% prácticamente, ahí están viéndolo ustedes, de la inversión. ¿Qué es lo que hace que esto no sea tan común, tan factible? Bueno, para empezar, que tienes que ser un perfil 100% inversionista, porque para un trader pues es prácticamente impensable tener un trade abierto en 3 años. Y el inversionista también no se caracteriza porque soporte durante tanto tiempo una inversión, ¿no? Normalmente estamos muy mal acostumbrados en la situación financiera, hablando de mercados financieros, y creemos que la inversión nos tiene que dar pues rendimientos en 2 días, en 2 meses, en 6 meses, ¿no? Pero cuando hablamos de esperarse 3 años, realmente no lo hacemos, vendemos por acá, salimos y se acabó. Bien, Ada Cardano también sufre mucho contra Bitcoin. Si rompe Bitcoin esa resistencia que analizábamos, pues es muy factible que lleguemos al menos a este nivel, a 712 satoshis. Incluso podemos ir más abajo, sí, hablamos de 450, y ver qué va a hacer ADA, ¿no? Vamos a ver si va a ser capaz de recuperarse. Vamos a ver si hace una nueva zona de acumulación, que hay muchos indicios que nos pueden ayudar, pero por ahora también se ve bastante débil con respecto a Bitcoin. Bien, la última fuerte que veíamos era Solana, que sube muchísimo, comienza a caer, va en picada. Sabemos que Solana tuvo problemas, la tendencia es claramente bajista y se va a mantener bajista, ¿no? Es decir, esperamos aquí, por ejemplo, que esta estructura se rompa. Obviamente es un gráfico semanal, hablamos de meses para que esto ocurra, pero la tendencia bajista se mantiene. Entonces, si me conviene más tener Solana o tener Bitcoin a largo plazo, pues conviene más tener Bitcoin. Y cerremos este pequeño video comparativo con Litecoin y Bitcoin. Litecoin, que es también de esas cripto que tiene cierto pues arraigo todavía, porque es de las primeras, porque se supone que era una criptomoneda alterna desde los puntos originales casi de Bitcoin a justamente a Bitcoin. Y Litecoin pues considero que es bastante buena porque es rápida, sus fees son bajos en cuanto a transferencias, pero bien, vemos como también su tendencia es claramente bajista. Aquí tenemos el mismo escenario que hemos analizado ya. Tenemos esta pequeña vela que está vacía y tenemos un imbalance pendiente de mitigar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de seguir subiendo, o incluso puede subir, llegar aquí a la parte alta y después caer, pero esta zona la tiene que mitigar. ¿Ok? Así es que por ahora Litecoin, igual que Ripple, se defienden un poco con respecto a Bitcoin, pero las dos van saliendo de la parte más baja y las dos todavía tienen zonas pendientes de mitigar, y buscamos que eso ocurra antes de continuar con una verdadera subida, ¿no? De hecho, aquí tenemos esta zona que es muy importante, es una zona de oferta muy fuerte. El precio puede llegar aquí, hablamos de 6.500 satoshis, sí, pero sabemos que difícilmente va a ser capaz de romperlo e ir hacia arriba, ¿no? Es decir, es como lo que veíamos con Ethereum, llegamos a su zona pendiente de mitigar, a esa zona importante de oferta, y de ahí lo más probable es que vengamos y veamos a Litecoin caer una vez más, ¿ok? Entonces, esta es la situación actual de las principales altcoins con respecto a Bitcoin. Sabemos que estamos ya muy cerca de esta resistencia. Vamos a ver si el precio es capaz de romperla para continuar al alza. Y si eso ocurre, mucho cuidado con las altcoins. Evidentemente yo no te puedo decir que tengas mejor Bitcoin o que tengas mejor Ethereum o ninguna otra. Cada quien tendrá que hacer su propio análisis. Pero lo que sí ocurriría es que las altcoins, así sean las más fuertes, van a sufrir bastante y se pueden caer todavía mucho más sus cotizaciones, ¿ok? Así es que mucho cuidado, mucha seriedad y mucho compromiso al momento de realizar cualquier movimiento en estos mercados financieros. Y bien, por mi parte ha sido todo. Recuerda dejarme tu like, dejar si quieres un comentario. Nos vemos en una mejor ocasión y yo te deseo, como siempre, feliz trading.